Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, es un gusto compartir con ustedes la jornada de hoy. Hoy no estoy solamente como anfitrión, sino también, bueno, para comentar un poco estas cuestiones que hacen ni más ni menos que los contratos de locación y esta hermosa modificación, es decir, una cuestión, por decirlo de alguna manera, políticamente correcta, que cumplió un año. ¿Bien? Y cuando los niños y las niñas cumplen un año, están tratando de empezar a caminar, algunos ya caminan. Ahora, mientras caminan, te tiran todo, ¿no? Van pateando, rompen cosas. Bueno, podríamos decir que esta ley, en ese empezar a caminar, está rompiendo algunas cosas, está pateando algunas cosas, entonces hay que enseñarle a caminar, hay que aprender. Y hoy me acompaña el contador Pablo Tarifa, quien ya nos ha eh, acompañado en otras oportunidades disertando sobre las cuestiones económicas, y vamos a hablar un poco de los aspectos prácticos, ¿bien? De la aplicación de este famoso índice de actualización, en el cual, como sabemos, bueno, genera mucha polémica y muchas cuestiones, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción para saber dónde estamos, de qué estamos hablando. Vamos a ir un poco a la parte práctica y después, bueno, vamos imponiendo algunas cuestiones que hacen sobre todo a esto. Vemos que se siguen sumando, ya son más de 90 participantes, seguimos admitiendo. Te voy a hacer co-hospedador, Pablo, anfitrión. Así vos también podés admitir mientras vamos charlando, vamos viendo, y también podés ver y leer las preguntas. Bien. Bueno. Para ser rigurosos con el tiempo, vamos a comenzar. Bien. Y bueno. Como sabemos, en julio, el 1 de julio exactamente, comenzó a regir del 2020 la famosa llamada ley de alquileres. Digo famosa, pero en realidad lo que sabemos que vino a hacer fue también modificar el Código Civil Comercial, que tiene más modificaciones que años, ¿no? Y el 1 de julio de este 2021 se aplica por primera vez la actualización de valores de los contratos que se firmaron a partir de julio del año pasado, bajo este índice que elaboró el Banco Central, ¿bien? Y que hace un mix, un promedio entre la evolución de los salarios y la inflación anual, ¿bien? Se llama el índice para contratos de locación, o ICL. Justamente lo que busca es buscar, digamos, acompañar la suba de los precios con la actualización de los salarios y que los alquileres vengan justamente detrás de eso. Lo pueden encontrar en la página del Banco Central, allí tienen para poner las fechas, las actualizaciones. Pablo le va a hacer un poco más ese detalle para que ustedes vean si es que ya lo han hecho y demás, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las cuestiones desde lo técnico que surge? Actualmente hoy está justamente lo estuve viendo antes de comenzar la charla, estaba en 1,41, al 1 de julio, y si vamos a la fecha exacta de hoy es 7, vamos a ver la variación que tuvo. Ya les digo. Miren, a la fecha de hoy exactamente está en 1,42, ¿bien? Que eso se traduce en un 42%. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones a tener un poco? Digamos, ahí está, justo nos habían silenciado. Nos consultan mucho respecto de
qué pasa y qué se permite hacer y qué no. Por ejemplo, una de las cuestiones es, alguien nos consultó en el estudio, yo justo estoy en el estudio de Villa María, respecto de que tenía un contrato de locación para vivienda y le habían hecho una combinación del índice de precios del consumidor con el índice de la construcción. ¿Bien? Eso no se puede hacer. ¿Ok? Eso no está permitido. Acuerden que no lo pueden disponer, sobre todo lo que es para vivienda, las partes no pueden disponer. Ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa si se realiza y lo hacen? Si las partes lo cumplen, bien, está por fuera de la normativa, no estaría obligado el locatario a cumplir. Hay un montón de otras prácticas que se siguen haciendo y que yo no las recomiendo por cuestiones legales de responsabilidad profesional para ustedes y también para protección de sus clientes. Por ejemplo, se siguen haciendo contratos de simulaciones, básicamente, de contratos de locación. Se hacen comodatos, se hacen contratos de locación atados a un mutuo o conectados con un mutuo, lo cual tampoco es válido y en el peor de los casos, en un desconocimiento total, se hacen algunos contratos como la forma anterior, ¿no? Con las preactualizaciones, donde ya se va calculando lo que le quieren, digamos, aumentar, o pactan que las partes verán. Recuérdense que para vivienda no se puede disponer de eso. Entonces, todos esos contratos no son ejecutables, ¿bien? Es decir, que si las partes no están de acuerdo en algún momento, no pueden llevar esto a la justicia, ¿bien? Por eso sabemos que hay muchos cuestionamientos para esta normativa. A ver, algunos consideran que se está pagando, que lo que se busca es que los locatarios, los inquilinos, paguen menos. Otros dicen que paguen lo justo. Bueno, la realidad es que la actualización económica y va variando, en algunos casos puede llegar hasta quedar más alta. Hoy los contratos comerciales están teniendo una actualización alrededor del 20% semestral, o sea que estamos en un 40 anual, con lo cual hoy podríamos decir que hasta está un poco más alto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? También hoy hay como ha bajado la oferta de viviendas para alquiler, ¿bien? Tanto en Córdoba, en algún lugar del interior, en otras provincias, en Cava también. Y esto, bueno, justamente ha llevado a distintas propuestas que buscan ya modificar esto. Pero lo importante es tener en cuenta que esto es lo que está vigente. Este índice se debe respetar, se debe cumplir, ya vamos a ver cómo calcularlo, ¿bien? Hoy podríamos decir que en relación a la inflación, y está a varios puntos abajo, porque, bueno, la última inflación anduvo alrededor del 48%, casi 49%, y hoy está varios puntos más abajo. Entonces, en algún momento es donde empieza a hacer la ecuación y empiezan a ver las partes respecto de qué cuestiones negocio o no. Pero lo importante es tener en cuenta ustedes el marco jurídico que tiene en relación a esto, ¿no? Entonces, nos tenemos que situar en lo que estableció la ley, que modificó el código. Bueno, y acá algunas cuestiones. ¿Qué pasó con los contratos anteriores y qué se está dando? Tenemos alguna cuestión que tiene que ver con la renovación de los contratos. Bien, bueno, ahí algunos están, como le diría, aferrados en cierta forma, ¿bien? Si se renueva se mantiene lo anterior, ¿no? Sin embargo, yo realmente sigo la postura de Enrique Abati, ¿bien? Que además es el presidente de la Cámara de Propietarios de Argentina, que claramente explicó en una de sus conferencias que si se renueva un contrato de locación, y esto tenganlo presente, es su postura, la comparto en varios, tiene que ver que hay que aplicar la nueva ley, ¿bien? Pero si es un contrato firmado antes del 1 de julio de 2020, se puede prorrogar manteniendo las condiciones anteriores. ¿Bien? Esto es importante porque, bueno, justamente también pensará el inquilino o el locatario en conservar la vivienda en la cual ya tiene cierto arraigo, y otros también pensarán en sostener ese locatario que realmente cumple y demás. Otros, en cambio, consideran que debería aplicarse
¿bien? Y que se debería renovar por el plazo que da la ley. Bueno, hay como hoy esa es la discusión jurídica respecto de esto, ¿no? Esto tiene que ver también porque justamente no se aplicaría este índice del que estamos hablando hoy si renovamos en relación a la ley anterior. ¿Se entiende? Bien. Estas cuestiones son las que nos llevan a generar ciertas dudas, ¿bien? Y que hacen al poder cerrar ustedes el negocio. A ver, si por ejemplo, si se firma un nuevo contrato, ¿bien? El dueño no puede pedir, por ejemplo, más de un mes de depósito, ¿bien? Digamos, una de las grandes críticas es que solo un mes de alquiler para un contrato de 3 años o más es insuficiente en relación a los daños que puede causar, además. Entonces, por ejemplo, si se rompe un aire, no sé, vamos a pensar, un aire acondicionado, ¿no? Instalaciones, ni hablar de calefacción central, lo que sea, y hoy un alquiler 30.000, 40.000, 50.000, lo que quieran, no sirve, no se puede. Queda por fuera y no se actualiza. Y son 3 años, ya no 2. ¿Bien? Entonces, es complicado. ¿No? Digamos, no puede pedirse al locatario, al inquilino, más de un mes de justamente de alquiler como depósito. Pero, a ver, podría sumarse, por ejemplo, un fiador, ¿bien? No sé, que nos va a subir ese depósito en 1 o 2 meses, o una garantía accesoria que le podamos pedir, ¿bien? Todo esto es parte de un paquete de negociación de las cosas que podemos manejar y las que no. Como ya sabemos, el índice no, pero bueno, por este lado sí. Entonces, eso es lo que nos puede asegurar. Después hay cuestiones que tienen que ver con el mercado y que, bueno, son las que ustedes van a ir viendo. Sí, de lo que no se puede disponer, como ya lo comentábamos un poco, es de las formas. No puedo poner el índice que yo quiera. Es este índice que establece la ley exactamente. ¿Bien? Y se debe respetar. Y esa actualización es anual. ¿Bien? También he visto contratos donde la han puesto semestral. ¿Bien? Y en realidad le digo que es de gusto porque se acumula, porque va a estar ese índice aplicado ahí, al otros 6 meses el índice no varía digamos, lo que varía es el monto, digamos. La ley es clara en que es anual, entonces tienen que tenerlo más que presente a esto. Bien, esto un poco como para hacer una introducción breve, después vamos viendo algunos casos en particular o cuestiones que digan. Es importante recordar, bien, que ya luego del levantamiento del decreto que establecía la suspensión de los desalojos y demás, bueno, se han vuelto, digamos, siguen estando, volvieron los desalojos, podríamos decir, se pueden realizar desalojos nuevamente, con lo cual esto es importante también porque, bueno, ya también hay herramientas justamente para poder disponer de la vivienda, ¿no? Lo cual fue complejo. El caso típico que seguramente a muchos de ustedes les pasó era el contrato que se estaba por vencer antes del decreto de la pandemia. Entonces, prácticamente en algunos casos, muchos locatarios, sí de buena fe y pudiendo, han realizado la actualización o se han sumado a la nueva ley o demás, de alguna forma, para que no perdiera el locador, justamente el propietario. Y otros, por diversos motivos, no, se han mantenido, se han amparado en ese decreto y bueno, con las consecuencias que hoy está acarreando justamente la cobranza que implica de esos saldos de alquiler que no se pagaron como había indicado la ley, que podía ser en cuota y demás. Bien. Bueno, esto es más o menos el marco legal general respecto de un breve repaso de la ley, del índice de actualización y los temas puntuales que se están dando hoy en la coyuntura a un año de esta ley. Contador, ¿cómo estamos con esto? ¿Estamos muy complicados para aplicar el índice? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo venimos? ¿Cómo lo ves? Bueno, En todo realidad, suyo. bien, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Pablo Tarifa, mi nombre. En realidad, aplicar el índice es bastante simple, ¿sí? Eh, es, Había preparado unas filminas que las voy a poner, se ven, bien. Había preparado la filmina que es muy simple para ubicarlos en el tema, ¿sí? Un segundito.
Bien, es como recién hablaba Federico, que el artículo 14 de estas modificaciones y reformas que se hicieron al Código Civil habla de los contratos de alquiler, de los destinados a casa de uso habitacional, que el precio del alquiler iba a ser único por un periodo mensual, ¿sí? Ajustables anualmente, como dijo Federico, ¿sí? En ningún caso se pueden establecer bonificaciones ni otras metodologías que induzcan a un error al locatario. Bien, dice que va a ser ajustado por un índice, que es como dijo mi compañero, que es índice para contratos de locación, que va a estar conformado en partes iguales por el índice de precio de la construcción y por la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. ¿Sí? Bien, nosotros no vamos a sacar el índice en ningún momento. Bien, el Banco Central de la República Argentina lo va a publicar, como supongo que la mayoría de ustedes ya lo ha visto de dónde se publica, pero ahí lo voy a mostrar. El Banco Central lo va a calcular, ¿sí? Diariamente y lo va a ir publicando. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es entrar al Banco a la página del Banco Central de la República Argentina y ver cuál es el índice. Bien, yo lo que voy a hacer antes de darles un pequeño ejemplo es ubicarlos dentro de la página del Banco Central de la República Argentina, ¿sí? Esta es la página, me parece que se puede ver, sí. Bien, esta es la página del Banco Central de la República Argentina, bsra.gov.ar, ¿sí? Y cuando ustedes van bajando a su margen derecha, su lado derecho, van a encontrar los índices, ¿sí? Justamente este. Si usted lo ve, dice índice de contrato locativo, ley 27551, ¿sí? Lo van a apretar y los trae para que ustedes vean de qué fecha a qué fecha quieren ustedes conseguir la información. Le voy a poner del 1 del 7 al 2020 hasta, como es ajuste anual, yo buscaría el 30 de junio del 2021 para saber cuál va a ser el índice que voy a tener que utilizar para hacer el ajuste anual. Bien, acá, como ustedes van viendo en la página, me va diciendo la fecha y el valor del índice que ha sido calculado por el Banco Central y se va empezando a modificar a partir de agosto. ¿Sí? Vamos bajando, bajando. Fíjense que todos los días el Banco Central publica el índice. Bueno, sigo hasta abajo para llegar a el índice establecido el 30 de junio del 2021, que es 1,41. ¿Sí? Ese sería el índice que yo debería utilizar para ajustar el valor locativo. ¿Sí? Acá como el ejemplo que le puse. El índice es 1,41. Entonces, lo que quiero que quede bien en claro es que nosotros no calculamos nada, no podemos modificar el coeficiente, nada. Lo único que nosotros tenemos que saber es buscarlo, en dónde buscarlo y aplicarlo, ¿sí? Y explicarle a nuestros clientes cuál sería el aumento y tratar de, si se puede, como dijo Federico, que yo creo que no, tratar de llegar a un acuerdo. Bueno, pero yo hice un ejemplo. El alquiler mensual de 30.000 pesos, ¿sí? Si yo lo actualizo sería 30.000 por 1,41 que el índice me daría que el nuevo alquiler a pagar a partir del 1 de julio sería de 42.300 pesos. Es decir, que hubo un incremento de un año para el otro del 41%. ¿Sí? Calculando más o menos, no lo quise dejar expresado por las dudas que mi compañero se enoja, pero estamos bastante cerca de lo que era normalmente que se calculaba el 20% semestral, ¿sí? Estamos un poquito encima. Pero bueno, esto es como se calcula. Se busca el índice directamente como sale en la página, por ejemplo, el 30 de junio, y lo multiplicamos por el valor locativo que veníamos cobrando o que se venía facturando al inquilino, ¿sí? En este caso simple, el 30.000 por 1,21 y me da que el nuevo alquiler va a ser 42.300. Entonces, todos los fines de mes vamos a tener contratos de alquileres que se van venciendo. Entonces, entramos a la página del
la página del Banco Central, sacamos el índice y lo multiplicamos para saber el ajuste que le debemos aplicar al mes siguiente. ¿Es engorroso? Sí es engorroso. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden esperar hasta el último día del mes a saber el índice para ver cuál va a ser el aumento para el mes siguiente, ¿sí? Y si nosotros volvemos a la página del Banco Central, este índice se va modificando diariamente, ¿sí? Eso es una complicación que podemos llegar a tener, que nosotros tenemos que saber el índice al último día y no le vamos a decir al inquilino, bueno, a partir de mañana es tanto, ¿sí? Ese es un problema que yo veo, pero hay que tratar de mediar. Podemos sacar el índice 10 días antes, 15, y acercándolo al cliente, ¿sí? Pero bueno, lo ideal sería llegar hasta el último día del año, calcular el índice y decirle, a partir de mañana tenés que pagar tanto. Parece complicado ese poder de negociación tan chiquito que tenemos, ¿sí? Bueno, no sé, Federico, si necesitamos otra consulta sobre esto, pero me parece que esto es bastante simple y me parece que es lo que Exactamente. ¿no? Esto es bastante simple y no tiene muchas vueltas, pero que estaba bueno que vos lo presentes así. También conocer cuáles son las dudas, ahí vamos a ir leyendo un poco lo que van consultando. Dice, eso cambia cuando se trata del segundo o tercer año de alquiler porque el incremento se calcula siempre sobre el valor inicial. El incremento se va a calcular al índice que ustedes tengan, esto pregunta Federico Magrín, al índice que tengan al segundo y al tercer año de alquiler. ¿Tá? No se puede hacer un cálculo anticipado. ¿Bien? Eso es porque no sabemos qué índice va a regir en el segundo y en el tercer año de alquiler. ¿Correcto? Ahí nos piden si podés hacer, justo dejaste de compartir pantalla, de hacer la simulación nuevamente, de calcular la página. Listo, lo hacemos. Y volvemos al principio. Entonces, el índice, perdón, ahí vuelvo. El índice ustedes lo van a obtener de la página, como ustedes pueden ver, bcra.gov.ar. Bien. Cuando usted lo ponen, esto es lo primero que van a ver en pantalla. Entonces, van a su mano derecha, comienzan a bajar y van a ver que empiezan a ver las principales variables. ¿Sí? Acá el Banco Central todos los días pone la evaluación o los índices, ¿sí? Que tiene que informar. Entonces, principales variables, empezamos a bajar, a bajar, a bajar. Ve que acá está el UVA, está el SER, y abajo del SER van a tener lo que es el coeficiente del índice de los contratos de locación, ley 27551. ¿Sí? Ahí te comento una cuestión que están preguntando y que dicen, nos plantean que se debe o debería informar cuál es el índice a aplicar. El índice público, que es esta combinación que se realiza del RIPTE, ¿bien? Que se refiere a los salarios, y el índice de precios del consumidor. Pero como ustedes verán el cálculo que había hecho Pablo, ustedes, si entras, Pablo, y pones un cálculo, van a poder ver que todos los días va variando. Entonces, yo no puedo decirles qué índice voy a tener de acá 5 días, de acá 2 días. Puede ser que se mantenga o no. Fíjense que yo les comentaba que del principio que se dio, miren, ahí que está ingresando Pablo, si él empieza a bajar, ven que arrancó en el 1, Claro. y estamos hablando de que del 30 al 6, el 29 era 1.40, el 30 ya pasamos a 1.41, y el 4 del 7 ya cambió. Entonces, por más que yo ponga en el contrato que le voy a informar el índice a aplicar, el índice se lo va a aplicar ese día, y esta información es pública. Bien, en el contrato lo que puedo llegar a destacar es recordar, digamos, lo que abunda no daña, de que el índice que se aplica conforme la normativa vigente es el que publica el Banco Central en su página, bla, 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 que se aplicará a partir de la fecha. Eso tiene que ver en la redacción, ¿bien? Pero no puedo adelantarme a cuál va a ser el índice, ¿se entiende? Por eso recién le explicaba que cuál era el problema que se estaba planteando. Que yo le tengo que decir al inquilino cuál va a ser el nuevo alquiler al día siguiente, o sea, el día antes. ¿Bien? Claro, acá alguien nos dice, bueno, podríamos decirle más o menos aproximadamente.
En este país, un día nos dormimos con una inflación del 5, y los que son más grandes, más cerca a nosotros, se van a acordar que levantado una inflación del 15, qué sé yo. O sea, o con un dólar de 20, pasamos a un dólar de 35, bajó. A ver, es cuanto menos arriesgado. O sea, lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero después alguien va a decir, usted me dijo, a ver, escúcheme, martillero corredor, usted me dijo que me iba a aumentar aproximadamente un 40 y ahora veo que es un 43. Bien, y depende del monto que ustedes tengan, le puede parecer mucho o poco. Bien, bueno, muchas preguntas que tenían que ver con esto, cómo anticiparlos. Recuérdenles, instruyéndolo, explicándole, hablándole el día que arranca el aumento, desde el momento que ustedes tienen. A ver, tiene un montón de formas. Bien. El gran problema es que no te podés adelantar mucho, pero sí lo podés ir comentando. Mirá que aumentó este mes el índice tanto y fíjate que cuando se actualice estamos hablando, pero en realidad no le pueden decir un monto exacto porque va a variar mucho. ¿Eh? Y fíjense de montos grandes. Si ustedes están alquilando, no sé, una propiedad en 300.000 pesos, 400.000 pesos, y un porcentaje en esos valores es un monto considerable. ¿Sí? Si bien usted me dice, "Sí, yo voy a poder negociar". Bueno, pero lo tienen que dejar bien en claro cuál es el índice y qué día ustedes deben tomar por ley el índice. ¿Sí? Puede variar mucho, no sabemos qué puede pasar en Argentina. Exactamente, exactamente. Entonces, eso es una cuestión clave. ¿Por qué le digo? Porque, bueno, eso es lo que puede generar. Por más que esté como decimos, la notificación que quieren hacerla, en este momento no recuerdo si la ley lo especificaba claramente, pero fíjense que de un día al otro, está bien, tenemos un porcentual mínimo, pero a ver, qué es lo que pasa? Nosotros estamos tan acostumbrados a ver números o a vivir en inflación, que estamos hablando que hace un año arrancamos en 1, ¿me entienden? Hay países que tienen un punto de inflación anual, 0,5, 2, y nosotros como lo tomamos como una cosa normal lo tenemos incorporado. El tema es que haya un salto grande, y ustedes le comentaron, o lo notificaron si quiere que va a haber algo promedio, y después se va a complicar. Claro. Porque Ahí nos preguntan, Pablo, otras más cuestiones prácticas. Dice, en el segundo año, en la web del Banco Central hay que poner la fecha inicial del contrato, la fecha del último incremento. La mayoría de las preguntas van hacia el modo en el que se calcula el segundo y tercer año, es lo que bueno, nos preguntan. ¿Bien? tenemos, es muy simple, hacemos una regla de tres simple. Supongamos que estamos en el tercer año, ¿sí? El segundo año en este caso, el contrato empezó el 1 de julio del 2020, ¿sí? Yo tengo que hacer la modificación al 30 de junio del 2021, ¿sí? Al 30 de junio del 2021 me dio que el índice es 1,41, ¿sí? Yo después, al próximo año, voy a tener que sacar el índice al 30 de junio del 2022, ¿sí? Y entonces ustedes ahí tienen que sacar cuál ha sido el aumento a partir del 1 de julio del 2021 al 30 de junio del 2022, ¿sí? Y eso lo hacemos como una regla de tres simple, ¿sí? Y ahí vamos a ver, vamos a poner abajo la base y arriba pongamos el aumento. Supongamos que al 30 de junio del 2022 el coeficiente me dé 1,80, ¿sí? 1,80. Y la base, que sería 1,41, entonces estaríamos viendo que también hay un aumento del 40%. Entonces ustedes van a tomar el, el alquiler del 30 de junio del 2022 y lo van a multiplicar por 1,40 para ver cuánto va a ser el nuevo alquiler a aplicar en el mes de julio. Y así van haciendo todos los años. Lo van haciendo como una regla este simple. ¿Sí? Yo supongo, Federico, que vamos a tener otro curso para ver cómo fue variando. ¿Sí? Esto es un Ahí nos principio. preguntan, ¿qué pasa si las partes han llegado el año un porcentaje menor al índice?
no es algo de disposición, es como les decía, si quieren poner otro índice. ¿Qué pasa cuando yo realizo un contrato con el cual, en el cual voy, digamos, no respeto esta normativa, bien, que es de orden público? No lo puedo ejecutar. Supónganse que hago un convenio en el cual digo, bueno, no, miren, la actualización que vamos a hacer, en vez de ser anual, va a ser semestral y con el índice de precio de la construcción. Y llegado el año, viene, o el semestre, viene la actualización y la parte no agarra directamente y no le quiere pagar. ¿Bien? Cuando ustedes quieren ejecutar ese contrato de locación para vivienda, recordemos, no lo van a poder hacer. ¿Bien? El juez va a decir, no, usted se apartó de la ley, entonces venga y va a tener que pagar justamente, con todo lo que implica la ejecución, todo, lo más probable es que va a salir perdidosa porque no se puede apartar de la ley en ese caso. ¿Bien? Esas son las cosas de las cuales no se pueden disponer. ¿Bien? Entonces, es importante que lo tengan presente y sobre todo también a lo que vamos es cómo determinar los valores iniciales. ¿Bien? Cómo determinar los valores iniciales. Ahí es importantísimo y tienen que ustedes poder justamente, ¿bien? Poder ustedes determinar un valor no solo de mercado, sino que prevea. ¿Esto qué es lo que ha llevado? ¿Cuál es la conclusión? Y bueno, esto ha llevado claramente a lo que es, digamos, el aumento en sí de lo que es los precios de los alquileres, ¿no? Sí, Bien. la mayoría de las preguntas vienen por eso, empecemos por un año y después vamos viendo cómo se modifican y cómo todas las posibles modificaciones que se pueden dar, ¿sí? Empecemos primero aplicando qué índice tendríamos que aplicar si el contrato empezó el 1 de julio y terminó el 30 de julio, ¿sí? Después ya con el correr del tiempo vamos viendo a ver qué se va dando, cómo se va moviendo el mercado, ¿sí? Bueno, porque, a ver, un poco lo que preguntan es cómo se va a ir actualizando. La actualización se va a dar, está claro, con el índice que justamente, como decimos, es que el cálculo que van a tener que hacer. ¿Bien? ¿Cuál es la duda que le genera Pablo? Y en esto, por eso te consultan más, bueno, vos por ser el contador, pero su pregunta tiene que ver con esto, es si el precio que se toma para el segundo año básicamente es acumulativo o hay que ir al precio del año anterior, ¿bien? Al precio del inicio del contrato. Y mira, Entendemos que se está pagando un precio acumulativo y sobre ese precio se va a aumentar. ¿Bien? A ese precio se le va a aplicar el índice. Y a claro, su vez a ese nuevo precio se le va a volver a aplicar. Van a tener 3 actualizaciones. ¿Bien? Básicamente es lo que va a establecer lo que establece la ley. Son 3 años de contrato, el primer año, el segundo año. Entonces, justamente quienes comenzaron el 1 de julio 2020 van a tener la primera actualización 2021, bien, cuando se cumpla el segundo año 2022, y la de 2023 le va a determinar para una prórroga, para tener la variable de cuál sería el precio hoy de ese inmueble, bien. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a tener justamente? Vuelvo a lo que les decía antes. Vamos a tener cuál es el valor, si el valor de mercado, vamos a ver realmente esto, si el valor de mercado del alquiler siguió la inflación o no. ¿Bien? Ahí es donde vamos a poder analizar. A eso iba Pablo con que hay que esperar que camine un poco, ¿no? Eso es lo que justamente se va a ver. ¿Cómo se da? Y ahora también hay algunas dudas respecto de cómo calcular digamos, si se puede, hasta ahora no teníamos el índice, entonces era cómo calcular la comisión inmobiliaria, que también lo preguntan, ¿bien? Y claro. nosotros tenemos hoy un precio cuando arranca el contrato. Y en base a eso es que se está calculando. ¿Bien? En base a eso es lo que se está calculando. También sé de algunas prácticas que tratan de buscar alguna actualización, pero la verdad, ¿cuál es el problema? Estamos haciendo
estamos yendo contrario a la ley y estamos haciendo futurología. No sabemos si va a ser. Como le digo, porque no tomamos dimensión de que arrancamos en un punto el año pasado, queridos martilleros, corredores, abogados, arrancamos en un punto y estamos en 1,42. ¿Me entienden? En la vorágine nuestra de vivir con inflación no nos damos cuenta de lo que implica. Entonces, para cualquier país sería un escándalo, pero nosotros estamos acostumbrados a vivir con inflación, entonces, bueno, lo vamos sosteniendo o con crédito o con la maquinita, no hay mucha opción. Pero bueno, esa es la cuestión. Pero Ahí veo tampoco habría tanta diferencia entre qué índice vamos a aplicar y cómo sacarlo, porque en realidad da lo mismo que ustedes partan poniendo como coeficiente el del índice al 30 de junio del 2021 o que utilicen el índice que tenían al 1 de julio del 2020. O sea, lo pueden partir de base a 1. Si parten de base de 1 y toman el base, tienen que partir del alquiler inicial, ¿sí? Y si quieren partir a partir del nuevo alquiler, bueno, toman como base el índice de ese día, del 30 de junio. ¿Bien? O sea que tampoco habría mucha diferencia. Pero no me preocuparía tanto por eso, sino que estamos en Argentina y no sabemos, como dice Federico, qué puede llegar a pasar. Entonces, empecemos por lo básico. ¿Cuánto es el aumento que debemos aplicar ahora que se están empezando a vencer los contratos que se hicieron con esta nueva ley? ¿Mm? Acá, ahí nos dice, ¿el índice tiene que respetarse sí o sí o es un máximo para el aumento? Bueno, hay una pregunta muy interesante, Martín. Lilia le dice que debe respetarse. Ahí yo entiendo que, acá cuál es el problema. ¿Quién es el mayor obligado a cumplir? Tenemos las dos partes, ¿no? Pero ustedes dirán, bueno, si yo le digo de pagar menos, y no se va a negar a pagar menos el locatario, probablemente. ¿Bien? Ahora, si yo le digo de pagar más, se puede llegar a querer negar de pagar más, justamente. ¿Bien? Yo en realidad coincido con Lili que debe respetarse el índice que es, y no creo que ningún locador esté dispuesto a hacer, entre comillas, caridad o donación de lo suyo, porque bueno, también implica una renta, un ingreso, y en esto acuérdense algo de la ley, un poco en aquella hora que el año pasado sacamos y que bueno, estamos próximos a hacer una segunda edición, junto a los doctores Altavilla y Nini Salazar, que también los veo por allí conectados, y bueno, el contador Tarifa también escribió un artículo, tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Realmente vamos a ver cómo se termina, qué se termina aplicando, cuál es el efecto que termina generando. Tuvimos dos cuestiones, veníamos con los decretos paralizando, veníamos con otras cuestiones. Vamos a ver cómo se da. Se renueva ahí nos preguntan, si se renueva el contrato, se aplican nuevos índices, se aplica el índice del día, el precio le va a poner el precio que quiera. Suponete que el índice te llegó, vos tenés un contrato que arrancó en 10.000 y termina en, vamos a suponer, 30.000 pesos el último año. Después vos lo podés arrancar en 30.000, en 40.000, en 50.000, en 10.000. Esa es la libertad que vos tenés como propietario de la cosa, de poner el valor que quieras, ¿bien? Todavía no tenemos un tope máximo para los alquileres. Por lo menos seguimos teniendo ese respeto hacia el mercado, no hay un tope máximo, como tampoco hay un mínimo. Ahí sí está esa libertad, ¿bien? Ahí, Son dos actualizaciones, correcto. Cuando yo les digo, le explicaba justamente cuando me refería a la tercera actualización, tiene que ver con el valor que le queda al alquiler del inmueble. Es ese valor de referencia que ustedes van a tener para saber a cuánto sale el mercado, por cuánto lo puedo renovar o no, ¿bien? Si yo lo renuevo, ahí vuelvo a aplicar ese índice, ¿bien? Ahí va a surgir una duda que no está clara, es si voy a renovarlo, ¿bien? ¿Le puedo reactualizar el precio? ¿Puedo reactualizar el precio? Y bueno, habrá que ver, la ley no establece que se deba, no establece en relación a la renovación si se debe respetar el precio del primer año, en el sentido de que no va a ser el mismo, sino el de la última actualización. Capaz que esa última actualización quedó muy por debajo del mercado, ¿me entienden? Y probablemente si quedó por debajo del mercado no se lo voy a renovar. Hay una cuestión de sentido común. Le voy a hacer un contrato nuevo.
directamente, donde le cambio el precio y subo un precio nuevo. Bueno, mira, Federico, ahí hice un Excel por todas las preguntas que había y no sé si me di a entender bien o mal, pero por ejemplo, al 30 de junio del 2021 el índice da 1,41. Entonces, si el alquiler es de 30, lo multiplico por el índice, ¿sí? Y me da 42,300, que va a ser el nuevo alquiler que yo debería cobrarle al inquilino a partir del 1 de julio. Supongamos que al 30 de junio del 2022 el índice esté en 1,8. ¿Sí? Entonces, el nuevo alquiler a cobrarle sería, si pongo el índice 1,8, tengo que partir de los 30.000, que es el base. Entonces sería, el nuevo alquiler a partir del 1 de julio del 2022 sería de 54.000 pesos. Otra opción es partiendo de los 42.300, que es el alquiler, nuevo alquiler, que yo le debería cobrar con la nueva actualización. Entonces, ¿cómo debería hacer en este caso? En este caso, debería poner, ¿sí? Debería poner, a ver, ¿sí? ¿Cómo hago para que se vea? ¿Sí? Debería poner como base, ¿sí? El índice anterior y el nuevo arriba. ¿Se entiende? Esto es matemática, los dos llegamos al mismo resultado de dos maneras distintas. Pero quizás cualquiera de las dos son fáciles para explicar a sus clientes, pero el resultado es el mismo, está en los 54. Si lo hacen acumulado, lo calculan directamente. ¿Bien? Quizás si ustedes le comentan a los locadores que es el acumulado, lo va a entender mejor, pero cuando ve el número va a ver lo mismo. Entonces, con eso no se dan provecho. Otra cosa que nos preguntan ahí de AFIP. ¿Qué pasa con AFIP y DGR si se acuerda cobrar como aumento un porcentaje menor que lo que publica el Banco Central? ¿Cómo lo demuestro para que me cobren impuestos, adenda de contrato y demás? Yo en el contrato lo puedo poner un porcentaje menor, ¿bien? Lo puedo facturar a un porcentaje menor. Y bueno, ahí como le digo, no, ahí el problema va a ser, siempre tiene que ver con la ejecución. Está la libertad, sabemos que la libertad contractual, como decimos, no se pueden disponer. Pero en general, digamos, cuando salta o cuando las partes, digamos, van a entrar en conflicto cuando uno de los dos no quiera cumplir. Acá, si yo le planteo un aumento por encima de lo que establece la ley, claramente el locatario puede no querer cumplir. Ahora, si yo le establezco algo por menos, no veo que se vaya a quejar. Ahí va a estar el problema, si se va a conflictuar, ¿me entienden? Con respecto a, Tampoco creo, Pablo, que un locador diga, no, vamos a arrancar con un descuento, no nos sigamos eso, vamos a hacerlo por debajo de lo que no lo creo. bueno, pero si ponele que no, que se dé esa situación, que el dueño le diga, bueno, no le apliquemos el 41% de aumento, le apliquemos el 10%, ¿sí? Primaremos un acuerdo donde le dice que el dueño se han puesto de acuerdo y que aceptan tanto de aumento, ¿bien? ¿Cuál es el problema con rentas y MUNI? Ya el sellado ya está, porque ya lo sellamos al inicio del contrato, ¿sí? Ahora ustedes me preguntan qué pasa con el IVA o con ingresos brutos. Bueno, va a depender. Si él es monotributista, y bueno, vamos a ver qué categoría de monotributo va a tener el titular del inmueble. Recuerden que cuando se paga el monotributo, el concepto de ingresos brutos es fijo, ¿bien? Entonces ahí vamos a tener que decirle a nuestro propietario, va a saber en qué categoría del monotributo se pone. Y si fuera responsable inscripto, no vamos a tener problemas porque se hacen declaraciones juradas mensuales. Del IVA es mensual y el ingreso bruto va a ser mensual, que eso va a estar relacionado con las facturas que emitamos. Si logran ustedes que se dé un acuerdo, lo ideal sería que todos los años se firme un acuerdo diciéndole, mira, tanto el propietario como el inquilino llegaron a este acuerdo y se firma, ¿bien? El día que tengan una inspección no va a haber problema, si es un acuerdo entre partes, que están emitidas las facturas y está firmado el acuerdo, no va a haber ningún inconveniente. No veo el inconveniente entre ingreso bruto y AFIP, ¿sí? Va a variar. Si es Perfecto, muy responsable inscripto. perfecto. Ahí nos pregunta si ingresos brutos para viviendas está exento, Pablo. Depende del monto, sí, estaría exento, sí, pero estaría el monto. Pero yo lo quiero, ay, sí, me metí en un conflicto.
Pues sí, pero si sos monotributista y tenés otra actividad, sí, va a variar del acuerdo. Sí, me meto en conflicto. Lo quise explicar general, ¿sí? Espero que se haya entendido. Bien. Acá nos preguntan si iría una adenda para demostrar a FIP y DGR más allá de la factura. Esa era mi duda. No, yo le aconsejaría que no hagan una adenda. Si lo van a hacer un contrato que quieran ir por debajo de eso, sabemos que no es de disposición, ¿ok? Las partes tienen libertad contractual, siempre que no vayan en contra de lo que diga la norma. Acá podría, para mí, y después habría que ver, capaz que se judicializa y se establece que no, que debe cobrarle más, pero siempre en beneficio de la parte más débil de la relación contractual, en este caso el locatario. Entonces, si hubiera un contrato donde se le va a cobrar menos al locatario, perfecto, no va a el único que lo querría poder ejecutar es el propio locatario. ¿Por qué va a ejecutar si va a pagar menos? Ahora, si lo van a usar como una maniobra para encubrir un mutuo que va a haber detrás, y bueno, ahí ajustense, porque si lo van a hacer facturar menos para parte del alquiler pagarlo en negro y demás, y después estarlo con un mutuo, con pagaré, por eso todo eso está prohibido. Quieren eso después, cuando traigan los mutuos, los pagaré, todo inejecutable. ¿Bien? Inejecutable. El aumento es anual, sí. Ahí Romina nos pregunta si el aumento es anual. Bueno, ahí nos preguntan, dice, ¿todos los meses a partir del segundo año debemos informar al inquilino el aumento? Si ustedes se lo quieren informar, infórmenselo. No, no hay una obligación porque es un índice público, no es algo que solo manejamos, está justamente en el Banco Central. Antes, para los que peinamos canas, cuando ya se aplicó algo de esto cuando estábamos en la época de la hiperinflación, y salía la tablita publicada en el diario, en una partecita donde estaban los clasificados y demás, ahí salía la tablita todos los días. Entonces todos los días la gente le iba a ver, cuánto subió, cuánto estamos en inflación, tal. Entonces ahí se aplicaba esa tablita. ¿Me entienden? Claro, bueno, ahí Francisco nos pregunta, siguiendo el ejemplo de pantalla, dice, si a ese día del segundo año es igual al de primero, el alquiler va a ser igual. Claro. Dices, el aumento va a ser igual. Lo que se refiere, él dice, si yo el índice tengo el 1,41 al segundo año, ¿se Sí, mantiene el alquiler, Pablo? sí, Perfecto, no va a tener otro aumento. exacto. Bueno, y además eso nunca va a pasar, discúlpenme el Nunca va a pasar en descreimiento. la vida eso, pero bueno, Ojalá pasara, pero no creo. Ojalá, pero no creo. De sería nada, mejor. Francisco. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Como decíamos, la idea de esta era una cuestión absolutamente práctica para ayudarlos con todas estas dudas que hay, más allá de lo teórico, obviamente, y de no solo que tiene que ver con buenas prácticas en el ejercicio profesional, sino prácticas legales, ¿bien? Y bueno, importantísimo este. Porfa, cuando hago los aumentos, ¿realizo un acuerdo o contrato? No, para nada. Ya están en el propio contrato. Eso ya está en el propio contrato y es de orden público por estar en la ley. No hace falta que cuando venga el aumento tengas que hacer nada en él. No sé, no sé qué base de contrato están haciendo ustedes, pero la mayoría de los que he visto, los que hemos realizado el estudio también, se aclara justamente esto, de que debe, digamos, de que el aumento se dará de tal y cual forma. Claro, ahí se nos cortó la comunicación. Ahí nos están haciendo una pregunta con respecto, dice Eugenia, dice si aplica a todos los contratos con destino habitacional y no comercial, ¿cierto? Bien, esto lo que estamos hablando es cuando son, la ley lo dice muy clarito y yo lo planteé al principio, es cuando es para casa habitación, ¿sí? Si nosotros recordamos, vuelvo a compartir lo que dice la ley. La ley dice que es el contrato de alquiler para inmuebles destinados únicamente a uso habitacional, ¿sí? Correcto. Bien, ahí. Claro, bueno, Alejandro Bachli toma un poco lo que decía yo, nos va a dar una idea, por eso hay que tener en cuenta
el tercer índice justamente de esto. ¿Cuál va a ser el valor? Nos va a dar una idea de si estamos atrás, de si estamos adelante, por encima del mercado, de la inflación y demás. Entonces es clave también tener presente ese índice que se aplica. Y además, para una renovación también lo tendríamos presente. ¿Bien? Yo, a ver, no me gusta hacer proyecciones, pero hay algunas cuestiones que son como, hay que leer la historia, hay que leer la historia y la probabilidad de que esto se pueda, de que en el tiempo se transforme en una cosa ordenada es muy difícil. Es muy difícil y empezarán hoy con este aumento que hubo, más o menos está pegadito a la inflación. Ojalá que no, ojalá que se mantenga, ojalá que no haya que plantear amparos porque en algún momento en nuestro país había alquileres simplemente se sostenían en que le pudieran pagar el teléfono, porque tener teléfono era carísimo, y las expensas. Entonces, con que alguien le pagara el teléfono y las expensas, se mantenía el contrato de alquiler. Fíjense de dónde venimos. Entonces, esto, me acuerdo también una charla que dimos en el Congreso Europeo Horizontal con el contador Olmos, cuando salió todo el furor de los créditos UBA-UBI, que era fantástico, era genial. Cuando uno miraba la historia, nunca se hubiera subido un crédito UBA-UBI. ¿Bien? Nunca. Nadie. Y hoy, si uno mira la historia, dirá, bueno, pongo o no mi propiedad en alquiler. Y bueno, dependerá. Dependerá del mercado, dependerá de la necesidad, dependerá de muchos factores. Bien, ¿qué más nos preguntan? Acá, bueno, el comercial se sigue haciendo, como digamos, no aplica esto para el comercial. Bien, es de acuerdo de partes. En comercial sí, son muchas cuestiones, nafta, palo soja, muchas cosas que hacen digamos, porque lo permite, justamente eso es lo interesante que tiene. Bien, bueno, veo que no hay más inquietudes, no sé si hemos sido muy claros o los mareamos mucho. Bueno, esa era la idea. Gracias Rafael. Sí, la idea era justamente llevarlo a la práctica. De la ley hay mucho para hablar, no tenemos todavía mucha casuística, ¿bien? Y bueno, hay que estar atentos y hay que buscar lo mejor para las dos partes. Ustedes prestan servicio a ambas partes. Es tan importante tener un propietario, un locador, como tener un locatario inquilino. Entonces, hay que tratar de saber mediar y ahí está la cintura que tienen ustedes como profesionales, martilleros corredores públicos, ley 7191, en su formación, para poder intermediar de la mejor manera. ¿Bien? Bueno, Pablo, ¿alguna reflexión final? No, simplemente que no tenemos tampoco mucho campo de acción nosotros, porque el coeficiente ya viene calculado por el Banco Central, o sea que... Es como, a ver, es esto, es llevado a la práctica, y bueno, es un poco buscar la forma. Bueno, les agradecemos mucho, la verdad que a ustedes estar conectados, estamos ya próximos al 9 de julio, Día de la Independencia, siempre tenerlo presente, recordar aquellos próceres que, bueno, que en cierta forma sumaron para ser lo que hoy somos como país. Así que, bueno, muy agradecidos por el espacio y, bueno, Pablo, ya te liberamos porque sabemos que entra a dar clase ahora a las 19. Y, bueno, ya vamos a hacer otras charlas y vamos a seguir viendo a medida que va avanzando, como siempre, respecto de todos los temas que interesan a los martilleros, corredores públicos, del Colegio Profesional, Ley 7191, y también otros profesionales que se interesan y se suman a estas charlas. Muchísimas gracias a todos y que tengan buenas tardes. Muchas gracias a todos. Un abrazo grande, Pablo. Gracias por estar.